10 años de tensas relaciones entre la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno ecuatoriano parecen ya ser cosa del pasado. El pasado 17 de abril, Lenín Moreno los invitó a visitar el país y así ha ocurrido. Edison Lanza, relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, nos acompaña. Le damos los buenos días. Ha tenido algunas jornadas apretadas y en las múltiples reuniones que ha mantenido con gremios, periodistas y el gobierno, ¿cuáles son las primeras lecturas que éstas le han generado? Buenos días. Bueno, la verdad es que, como usted dice, es una visita histórica en muchos sentidos. Haber tenido tensas relaciones, creo que a esta altura es un eufemismo, fue ataque también lo que sufrió la Relatoría por parte de la articulación de la diplomacia y el Estado ecuatoriano para su destrucción. Y por lo tanto, por ese lado también es un reconocimiento que el gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno hace a nuestra institución, a nuestro organismo y a la CIDH también. Pero por otro lado también evaluar la situación de la libertad de expresión en lo que yo denomino que hay un tránsito, una transición desde un modelo autoritario a un modelo de un espacio cívico democrático y plural, que es un requisito indispensable para la democracia, ¿no? Y en ese sentido lo primero que hay que decir es que esa transición se está produciendo. La relación entre el presidente y los medios de comunicación, tanto comerciales como comunitarios, etcétera, cambió radicalmente. El presidente también habilitó la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, que fue un instrumento de represión y de censura. Ordenó la liquidación de la Supercom, que es el organismo que persiguió y sancionó a los medios de comunicación en forma sistemática. Y bueno, también hay desafíos pendientes, obviamente la protección de periodistas, llegar en un momento donde seguimos lamentando la pérdida del equipo periodístico del comercio y estamos acompañando la investigación y a los familiares, la necesidad, digamos, de establecer mayor diálogo entre los medios de comunicación y el gobierno para generar confianza y mecanismos de protección efectivos a la prensa, el fortalecimiento del acceso a la información pública, la necesidad imperiosa de que la Asamblea Nacional avance y termine de resolver el tema de la modificación de la Ley Orgánica de Comunicación. Pero bueno, es un momento diferente, sin duda. Pero la ley continúa vigente, la ley de comunicación, la misma ley con la que anteriormente se cometieron abusos. En función de esto, se podría pensar que el problema no es la ley, sino quien la aplica, pero la libertad de expresión no puede estar a merced del estado de ánimo de un gobernante. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos planteando hoy en un documento que vamos a presentar al mediodía en conferencia de prensa que la situación que vivió Ecuador, las violaciones a la libertad de expresión a las víctimas y a la sociedad en general, cómo se le afectó por estas violaciones, fueron graves, fueron sistemáticas y como cualquier violación a un derecho humano fundamental requiere investigación, requiere medidas de reparación. Y entre las medidas de reparación para, digamos, cambiar la página y que no se repita esta situación, es necesario que se modifique, digamos, absolutamente los términos represivos que tenía la Ley Orgánica de Comunicación. En primer lugar, me parece muy bien que se continúe con la desarticulación de este organismo que estuvo a cargo de este señor Ochoa, y también que se revisen las sanciones totalmente arbitrarias y discriminatorias y bajo normas apartadas del derecho internacional que se aplicaron a muchos medios de comunicación. Y por otro lado está el uso del derecho penal. No olvidemos que acá hubo decenas de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos que fueron perseguidos penalmente, que fueron condenados a prisión por delitos como la injuria, como la calumnia, como etcétera, etcétera, por una justicia que estuvo presionada, ¿no? Entonces también hay que generar mecanismos de reparación para esas víctimas, una amnistía obviamente urgente para dejar sin efecto esas condenas por persecución política, y también obviamente digamos avanzar en memoria y verdad. Yo creo que el pueblo ecuatoriano para el futuro tiene saber lo que pasó, qué clase de autoritarismo se desató durante esa década, que fue realmente uno de los peores ejemplos represivos en la región, y saber cuáles son esas estrategias y mecanismos. Esto no es un eslogan.
hicieron cosas concretas, tomaron acciones concretas desde el Estado, como la estigmatización, como el uso del derecho penal, como el uso de la ley de comunicación, y esto tiene que quedar para la historia, ¿no? Por las razones que usted señala, ¿reformar la ley de comunicación es suficiente o más bien hay que derogarla? Bueno, yo creo que hay un margen de discrecionalidad que tienen los gobiernos, que tienen que ver con sus contextos políticos y demás, que me escapa un poco, ¿no? Digamos, yo creo que, digamos, hay aspectos de la comunicación que tienen que ser regulados. Por ejemplo, la asignación de frecuencias, cómo se va a asignar el espectro, asuntos de fomento de la producción, televisiva o cultural, temas que tienen que ver con la protección de la niñez, etcétera. Entonces, bueno, de pronto uno podría hacer una ley nueva desde cero, bajo estándares internacionales. Pero bueno, el Poder Ejecutivo eligió este camino, tiene la potestad del veto también, y por lo tanto nosotros estamos acompañando al Estado y a los gobernantes en lo que nos compete, y estamos diciendo, bueno, aún si se modifica, hay que hacer reformas adicionales al proyecto original para que quede absolutamente, digamos, adaptado a los principios del derecho a la libertad de expresión a nivel de los estándares internacionales. En el encuentro con el presidente Moreno acordaron crear un consejo y un comité de protección de los periodistas. ¿Lo propusieron ustedes o el jefe de Estado? ¿Y cuál sería el trabajo a desarrollar por estas entidades? Bueno, nosotros siempre recomendamos a los estados que cuando existe una situación de riesgo estructural en alguna región del país para el ejercicio del periodismo, los estados tienen la obligación de proteger el trabajo de los periodistas, porque justamente están ejerciendo un derecho fundamental. Y eso requiere tener mecanismos de prevención y de protección. Y lamentablemente el asesinato, digamos, el secuestro y posterior asesinato de Efraín Segarra, de Paul Rivas, nos marcan, digamos, la necesidad de generar mecanismos más permanentes de articulación entre el Estado y los medios de comunicación y los periodistas. Y por lo tanto, lo que estamos recomendando, y ayer el secretario de Comunicación lo anunció, es que se cree un ente o un consejo dentro del Estado que articule en todas las políticas de prevención, que tiene que ver con protocolos y con capacitación a funcionarios, con tomar medidas, evaluar riesgos y tomar medidas de seguridad en lo previo a que alguien vaya a hacer una cobertura que tiene riesgo. Obviamente, si alguien es amenazado por ejercer su profesión periodística, que se le brinden medidas de protección y que se articule con la Fiscalía para que estas amenazas se investiguen. Yo ayer le decía a la fiscal nacional, durante los 10 años del periodo de Correa hubo decenas de ataques y amenazas a la prensa y no hubo una sola investigación de parte de la Fiscalía. Eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, estas cosas tienen que cambiar. Usted hacía referencia hace un rato a los ataques que Rafael Correa tuvo con la Relatoría contra la Libertad de Prensa, y no fue la única instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la que se enfrentó el gobierno anterior. En estos días, el expresidente Correa ha solicitado medidas cautelares a la misma Comisión Interamericana con la que tuvo tantos inconvenientes. ¿Cómo se llama eso? Bueno, contradicción, en fin, no quiero... Me parece que uno en el debate público no tiene que usar las mismas herramientas que justamente usan los que agreden a las libertades fundamentales. Obviamente todo ser humano, toda persona humana tiene derecho a instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Para eso está el derecho internacional. Lamento que el presidente Correa se haya acordado tan tarde, cuando le toca a él, ¿no? Justamente, no una persecución, sino que él considera que sus derechos han sido vulnerados. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? De todas maneras, bueno, hay que recordar esto, ¿no? Que él durante mucho tiempo no solo que atacó a la institución, sino que justamente con la herramienta de las medidas cautelares, con el instrumento de las medidas cautelares, que son, digamos, están en el estatuto de la comisión y han sido reconocidas por todos los estados durante 60 años, él hizo toda una doctrina, hizo que el Estado ecuatoriano levantara una doctrina de que la comisión no tenía facultades para dictar medidas cautelares.
Otro de los temas, volviendo a la reunión que sostuvieron con el presidente Moreno, otro de los temas que se trató fue el del concurso para la asignación de frecuencias, concurso que fue anulado por la Contraloría al determinarse un sinnúmero de irregularidades. ¿Qué salida se prevé para ello? ¿Otro concurso o renovar automáticamente las frecuencias asignadas, como propone, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión? Bueno, la verdad es que ahí queda un problema, un desafío a resolver. A mí me parece que ahí, obviamente, todos los sectores de la comunicación, los medios privados, los medios comunitarios, los medios públicos están pendientes de qué pasa y todos tienen sus legítimas, digamos, aspiraciones a acceder a una frecuencia. Obviamente me parece que hay situaciones que pueden, digamos, complicadas. Obviamente hubo irregularidades en el concurso, hay medios de comunicación que aparentemente exceden los límites de concentración y nunca fue investigado eso. Entonces yo creo que el país no puede polarizarse de nuevo por esta situación. El país tiene que salir de una forma consensuada para construir democracia. Entonces yo le sugería al presidente, digamos, que se construya un consejo, una suerte de técnico, con participación de todos los actores de la industria, de los medios comunitarios, de los medios públicos, de las autoridades que están involucradas e incluso con participación internacional, porque hay que generar diversas medidas, ¿no? Yo creo que los medios públicos tienen que reducirse. La directora de medios públicos me ha dicho, y el estándar internacional es que los medios públicos no necesitan 30 y pico % de la frecuencia, sino las frecuencias necesarias para cumplir bien su función. Por ahí puede quedar un espectro mayor liberado. Creo que tiene que haber concursos diferenciados para los pueblos indígenas y los medios comunitarios, y tiene que haber un concurso transparente para la asignación de medios privados, de medios comerciales, ¿verdad? La renovación automática no es un mecanismo, digamos, es un mecanismo que discrimina a otros que quieren entrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay que pasar por un concurso limpio, transparente y con todas las garantías para todos los actores. Evidentemente, como sucede en muchas partes, aquellos que ya están en el aire tienen que tener un reconocimiento de puntaje diferenciado por su trayectoria, ¿no? y demás. Pero creo que hay que resolver otros problemas antes de llamar a un concurso que se heredaron de la anterior administración. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos esta mañana.